En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para su honra y su gloria, vamos a dar principio a nuestro culto de adoración de este domingo. Vamos a hacerlo con el himno número 11, cantando para honra y gloria del Señor, el himno Imploramos tu presencia. Santo Espíritu de Dios, vivifique tu influencia, nuestra débil fe y amor. Da las mentes luz divina y en las almas gracia por nuestro pecho a Dios inclina en sincera adoración. Que de Dios bendito tenga nuestro culto aceptación y sobre nosotros venga en raudales bendición. Tenemos la lectura devocional en el libro de Primero de las Crónicas, capítulo número 16, versículos 23 al 36. La palabra de nuestro Dios dice así: Cantad a Jehová toda la tierra, anunciad de día en día su salud, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de ser grandemente loado y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son nada. Jehová hizo los cielos, poderío y hermosura delante de él. Fortaleza y alegría es su morada. Atribuid a Jehová, oh familia de los pueblos, atribuid a Jehová gloria y potencia. Tributad a Jehová la gloria debida a su nombre. Traed ofrendas y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan las naciones: reina Jehová. Resuena la mar y su plenitud de ella. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Celebrad a Jehová, porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvame, oh Dios, salud nuestra. Júntanos y líbranos de las gentes, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabado sea Jehová. Tenemos la oración de ofrecimiento a nuestro Dios. Señor Dios bendito, eterno y misericordioso, ante el trono santo y bendito de su gracia nos acercamos para darle la gloria y la honra, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque dice su palabra santa, usted es el único Dios vivo y verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. Ante usted nos humillamos pidiendo el perdón de nuestros pecados, Señor, para que
nuestro culto sea agradable delante de su presencia. Suplicamos, Señor Dios Todopoderoso, que reciba nuestras alabanzas, que se agrade de ellas, que llegue nuestra voz ante el trono de su gracia como un perfume agradable para alabanza en gloria de su santo nombre. Que nuestro corazón, Señor, esté atento, Señor, a su palabra, que esté, Señor, lleno de amor y de gratitud a usted, porque nos ha salvado, porque nos ha guardado, porque es nuestro Dios y nuestro Señor. Acepte pues nuestra alabanza y agradece de ella. Esté en medio de nosotros y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria suya. Se lo suplicamos, Padre Santo y bendito, no porque tengamos algún mérito, sino en los méritos de su Hijo amado, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tenemos unos momentos de adoración con los himnos número 6, tributado honor a Cristo, 68, alabado el gran manantial, 123, viene otra vez nuestro Salvador. Tributado honor a Cristo, la celeste multitud, sol y luna
su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Grandemente se complace en sus santos el Señor, y a su pueblo lo bendice con potencia y con vigor. Al humilde gloria le dará, paz y gloria él también. De victoria le corona en las pruebas que le da. Al Señor alaben todos por su nombre, su virtud, pues su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, mi mísero pequeño vil, el Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo así me emblanqueceré. Láveme en su sangre, Jesús, y nívea blancura me dé. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano empero sufrió. Al gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fin. Lávame, le pude decir,
Tenemos la oración de intercesión a cargo de nuestro hermano Raúl Montaño Irosi. Vamos a hacer nuestra oración de gratitud e intercesión, para lo cual vamos a leer primero lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oraren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu habitación, desde los cielos, que oigas y perdones. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos permites acercarnos a ti y poner delante de ti las peticiones de tu pueblo, teniendo la certeza de que tú habrás de escuchar y dar la respuesta conforme a tu voluntad, así como también en el tiempo, Señor, que a ti te parezca bien. Gracias, Señor, con la mesa directiva de la congregación, por los cuidados que has tenido con tu iglesia en este lugar, especialmente, Señor, porque les has librado de situaciones graves por la pandemia que aún continúa, Señor. Gracias porque sabemos que tu ángel está alrededor de tu pueblo, nos protege y nos defiende, Señor. Gracias por esta bendición. También porque tú has sostenido, Señor, a tu iglesia en la fe y también en tu santa palabra, Señor. Porque ¿a quién iremos, Señor, sino a ti? ¿Y dónde te buscaremos, Señor, si no es en tu santa palabra? Gracias que nos permites poder escudriñar, poder escucharte a través de tu palabra. Pero también, Señor, tenemos petición por cada hogar donde se reúnen las familias para hacer cultos y para estudiar la Biblia, para que tú, Señor, les prosperes y edifiques espiritualmente. Gracias, Señor, porque tú les permites tener ese alimento espiritual y gozarse en alabar tu nombre. También, Señor, hay petición por la fuente de ingresos de cada familia de la congregación y por el cuidado y protección tuyo para con los hermanos en sus ocupaciones diarias. Especialmente por aquellos que tienen que salir y corren algún riesgo, Señor, de contaminación. Sabemos que tú les proteges, les guardas y también, Señor, les provees del sustento. También te pedimos por la salud de los hermanos de edad avanzada, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos, Señor. Sabes también que son personas que pueden enfermar, pueden tener otro tipo de contagios, Señor. Tú bendice a cada uno de nuestros hermanos de edad avanzada. También te pedimos por el consuelo de nuestros hermanos César Rodríguez y Nelly Noriega, Señor, ante la situación que han estado viviendo y especialmente en esta semana. Sé tú el que a través de tu Santo Espíritu les consueles y les confortes, Señor, y que ellos puedan tener esa seguridad de que ha sido de tu mano, Señor, podrán continuar adelante espiritualmente y en todos los ámbitos, Señor. También nuestra hermana Noemí Ruiz tiene gratitud porque tú le permitiste cumplir un año más de vida. Señor, te pedimos que en este nuevo año que inicia, que tú le concedas esta bendición, pueda ella seguir tomada de tu mano y seguir recibiendo bendiciones tuyas. También tiene gratitud por la reunión de su familia y el gozo ante ti, Señor, de darte gracias. Te ruega, Señor, y te pide por un pronto regreso al templo, lo cual, Señor, será en el tiempo en que tú así lo designes. Nuestra hermana Rosy Rodríguez tiene gratitud por las bendiciones derramadas en su familia, porque les has permitido estar juntos y sobre todo porque pueden adorarte en sus hogares. Pueden aprender de tu palabra a través de los medios electrónicos y no les ha faltado el pan espiritual. Gracias, Señor, porque esto es lo primero que siempre te pedimos y de lo cual no podemos vivir, Señor, sin el pan espiritual. Gracias con nuestra hermana Rosy, porque tú le has dado todas estas bendiciones, pero también tiene una petición para que tú le respondas a sus peticiones especiales conforme a tu misericordia,
las cuales, Señor, tú conoces perfectamente. Nuestra hermana Katy García tiene gratitud porque tú has estado con ellos, Señor, con su familia y con tu iglesia, sabiendo, Señor, que tú suples todas las necesidades día a día, Señor. Gracias con nuestra hermana porque no le falta nada y te pide por el consuelo de la familia del pastor Hipólito Maceda, Señor, ya que tú has llamado a tu presencia a su mamá. Te rogamos que tú confortes a nuestro hermano Hipólito y sobre todo, Señor, en su ministerio, así como a toda su familia. También te pedimos por la salud del niño Eliseo Pérez Brígido, Señor. Tú también conoces la situación de nuestro hermanito, sabes que está esperando los resultados de los estudios que le hicieron para que los médicos puedan, con certeza, Señor, guiados por ti, darle el tratamiento adecuado, Señor. Bendice a esta congregación, Señor. También te rogamos una vez más por la salud de nuestra hermana Aminta, Señor. Tú sabes la situación que está pasando de salud, te rogamos que le bendigas abundantemente, Señor. Y así que tú seas con cada uno de los hermanos de esta congregación, tú protégelos de toda enfermedad, de todo mal y suple las necesidades, Señor, en tanto que tú nos permites reunirnos presencialmente aquí en tu casa de oración o que seamos llamados a tu presencia o que tú vengas por tu iglesia, Señor. Bendícenos abundantemente y protégenos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Enseguida tenemos la lectura bíblica de Efesios número 4, de los versículos 17 al 32. Esta lectura le suplicamos a nuestra hermana Katy que pase a hacerla. Escuchemos lo que la palabra de nuestro Dios dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Bendiga la lectura que hemos realizado en esta tarde. Amén. Para honra y gloria de nuestro Dios, cantaremos el himno 193, si al cruel enemigo temes combatir. Si al
cenizas, sí. Si tu fe en Jesús muy flaca y débil es, si Dios no contesta tu ferviente pres, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Si feliz el cielo anhelas alcanzar, y del mal y las tinieblas escapar, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Si anduviéremos en luz, divina luz, limpios nos hará la sangre de Jesús. Claridad tendremos en el corazón, si vivimos en la luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Si el Espíritu de Dios consolador, luz del cielo trae divino resplandor, cuando tenga entrada en tu corazón, Él será tu eterna luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Enseguida tenemos el mensaje. El título es El pecado de la ira, a cargo de nuestro hermano Raúl Montaño Hirose. Gracias a Dios que nos permite leer su palabra y estudiarla, escudriñarla. Y lo vamos a hacer hoy siguiendo nuestra serie de las obras de la carne, y vamos a hablar del pecado de la ira. Vamos a pedir la dirección de Dios. Señor y Padre nuestro, te rogamos que tú nos bendigas en la meditación de tu palabra, que, Señor, sea para nuestro crecimiento espiritual y para que podamos, Señor, saber cuándo estamos obrando mal y qué debemos hacer, Señor, para acercarnos dignamente a ti. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Seguimos con las obras de la carne que están numeradas en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 al 21. Y dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Precisamente por esto último nos hemos estado enfocando en estas obras de la carne, porque dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, pues para nosotros los cristianos, esta lista no debe estar en ningún momento en alguna de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que no heredaremos el reino de Dios y que entonces pues no estamos creyendo en nuestro Salvador. Si creemos en nuestro Salvador, vamos a permitir que el Espíritu Santo obre y entonces después veremos el fruto del Espíritu Santo.
Por el momento, bueno, vamos a ver este que nos corresponde el día de hoy, que es la ira. Para lo cual, bueno, en el libro de los Efesios, capítulo 4, que se basó en nuestra lectura, pues habla claramente sobre algunas de las acciones o algunas de las reacciones que nosotros tenemos muchas veces con la ira. Cuando a alguien le hablamos de la ira, a lo mejor si hablamos y nos escuchan hablar de la ira, bueno, alguno va a decir, pues es uno de los 7 pecados capitales. Como ya por ahí me dijeron, por ahí me comentaron, es uno de los 7 pecados capitales. Sí, de la Iglesia Católica, no de la Iglesia Cristiana. Los pecados capitales que menciona la Iglesia Católica son 7, y ellos dicen que esos 7 pecados precisamente les llaman capitales, que porque de esos se derivan los otros pecados. Pero la realidad es que esos 7 pecados así mencionados no están en la Biblia. Nosotros los pecados que hemos estado mencionando, que son obra de la carne, pues los encontramos en la Biblia como tal. Para su breviario cultural, les voy a mencionar cuáles son los 7 pecados que menciona la Iglesia Católica: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Y ellos mencionan estos 7 pecados. Yo no digo que no sean pecados, pero no son los 7 pecados capitales, no son 7 que de ahí se deriven los demás. Los pecados se derivan de la carne. Y dice claramente la palabra de Dios que todo pecado merece la muerte. Entonces, todo lo que es pecado, ¿sí? Y pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella, según nuestro catecismo. Entonces, no es que haya 7 pecados o 2 pecados o un pecado o unos pecados sean mayores que otros. La palabra de Dios es clara, dice, la paga del pecado es muerte. No dice la paga del pecado grande ni la paga del pecado chico. Todos los pecados son iguales delante de Dios y ninguno le agrada a Dios. Entonces, todos los pecados causan la muerte y son obra de la carne, de que no dejamos actuar al espíritu. Dice primeramente en el Salmo 7:11, porque igual que en las obras anteriores, por ahí alguna vez mencionábamos, que no se contradice con la palabra de Dios. No, porque, por ejemplo, cuando hablamos del Salmo 7, el versículo 11, que dice de la siguiente manera: Dios es el que juzga al justo y Dios está airado todos los días contra el impío. Entonces, ¿cómo Dios se aira y nos dice a nosotros los hombres que no nos airemos? ¿Cuál es la diferencia de la ira de Dios a la ira nuestra? Bueno, la ira del hombre es un sentimiento, ¿sí?, que produce primeramente daño a la salud física. Dice también los psicólogos y los médicos que la ira resta facultades cognitivas, es decir, cuando estamos enojados, el conocimiento y el razonamiento no tienen nada que hacer junto al enojo. ¿Por qué? Porque el enojo sobresale al razonamiento y entonces lo que hacemos es provocar algo malo. Y recordemos que la ira es un sentimiento de enfado muy grande y sobre todo violento. La ira hace que nos tengan miedo. Cuando estamos enojados y saben que somos una persona que tenemos mucha ira, lo que hacemos es alejar a las personas. También la ira contamina la comunicación. No entendemos razones,
y entonces no escuchamos a nadie. Y a veces, y lo que es peor, ni a Dios escuchamos cuando estamos muy enojados. La ira origina más ira, el enojo origina más enojo. Cuando nos enojamos mucho, nos cegamos y no vemos las consecuencias. Y entonces lo que vamos a provocar es más enojo. Pero sobre todo, desagrada a Dios. La ira desagrada a Dios. En el capítulo 4 de la carta a los Efesios, a partir del versículo 17, nos dice y nos recomienda Pablo, aun cuando la carta fue escrita para los de Éfeso, también fue escrita para cada uno de nosotros. Y nos dice que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Los gentiles son aquellos que no son cristianos. No, en aquella época los gentiles eran los que no eran los judíos. Para ahora nosotros, pues son los que no son del pueblo de Dios. Y nos dice y nos recomienda que no andemos como ellos. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, no entendemos porque cuando estamos enojados, cuando estamos en el mundo, no entendemos razones ni nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. Dice también, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El enojo endurece nuestro corazón, como mencionaba yo hace algunos momentos, no entra las razones, no entra nada de que podamos ver las consecuencias de lo que va a ocurrir. Dice después, los cuales después de que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Dice que nosotros debemos aprender de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo nos ha enseñado? Cristo no nos enseñó un enojo, ¿sí?, de tal manera que ofendamos a Dios, porque repito, lo primero que hacemos con la ira es ofender a Dios. Y nos invita a que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y a partir del versículo 26 hay algo también muy interesante que nosotros debemos entender. Dice, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, aquí podríamos encontrar lo que algunos dirían otra contradicción, porque dice airaos y no pequéis. Entonces, por fin nos podemos enojar o no nos podemos enojar, nos podemos airar o no nos podemos enojar. En la ira tenemos dos tipos, la Biblia nos menciona dos tipos de ira. Una, la pasión o la energía, que esa es la ira, no es mala. Nosotros podemos apasionar en algo, podemos tener mucha energía. Y la otra es la de la irritación personal, la de la exasperación. Me enojo tanto, que me salgo de mis casillas o algo que me saca de mis casillas y no soy yo el que está actuando. Entonces debemos tener mucho cuidado en que cuando dice airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por supuesto podemos llorar, podemos ponernos tristes, podemos enojarnos, pero no al grado, ¿sí?, de destruir, no al grado de que ese sentimiento se apodere de nosotros. Tenemos que aprender a controlar nuestros sentimientos. La tristeza es un sentimiento por el cual
pues nosotros podemos manifestar algo que hay dentro de nosotros. Pero no todo el tiempo vamos a estar tristes, ¿sí? El Señor Jesús lloró, nosotros podemos llorar, pero no vamos a estar todo el tiempo llorando. Podemos tener quizás alguna vez algún sentimiento de desesperación, mas no por eso vamos a estar todo el tiempo desesperados. Podemos tener un momento de depresión, de tristeza, pero debemos recordar que el Espíritu Santo nos consuela, nos fortalece y nos levanta. Bueno, en el caso del enojo, claro que puede haber cosas que nos molesten y nos pueden molestar situaciones morales, situaciones a lo mejor de que no nos podamos ver. Habrá quien se enoje porque no pueden venir al templo. En algunos templos, en algunos lugares, algunas pocas personas están asistiendo y quizás otras se pueden enojar y quizás por eso no abren todos los templos, porque para que no digan, bueno, ¿y por qué unos sí entran y otros no? Y eso va a causar molestia, puede causar enojo y el enojo puede después causar ira y eso ya no le va a agradar a Dios. El enojo puede ser porque no me pagan a tiempo mi sueldo. El enojo puede ser porque me corrieron injustamente y puedo enojarme, pero eso debo aprender a controlarlo, pedirle a Dios la dirección y salir adelante. Por eso dice en su palabra que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dice el versículo 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, debemos irnos a descansar tranquilos, con nuestra alma tranquila. Debemos dejar el enojo, la ira. ¿Por qué? Porque la ira va a provocar daño y nos puede provocar daño aún a nuestra salud. Estaba leyendo, ahora que estaba viendo lo de la ira, que algunos médicos dicen que las personas que tienen colesterol o grasas en el cuerpo, en la sangre, que se llama aterosclerosis, en un enojo muy, muy fuerte puede provocar que ese colesterol que está encapsulado dentro de la corriente sanguínea puede dispararse, puede salirse y eso puede provocar pues nada más la muerte. Entonces, un coraje muy, muy fuerte, un enojo le puede provocar a alguna persona pues daños y aún hasta la muerte. Por eso, aún para nuestra salud no debemos hacerlo, pero no solamente para la salud, sino simplemente porque a Dios no le agrada y porque Dios nos dice que debemos irnos a descansar tranquilos. Nosotros cuando nos vamos a dormir, normalmente nos ponemos en las manos de Dios. ¿Y cómo nos vamos a poner en las manos de Dios si tenemos enojo dentro de nosotros? Yo creo que este versículo deberíamos de repetirlo en la noche después de repetir el salmo que dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Después de eso debemos también, o antes de eso, debemos decir, no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esos dos versículos debemos de repetirlos para que realmente podamos irnos tranquilos a descansar. Dios nos dé un reposo restaurador y podamos saber que Él nos está cuidando. Dice el versículo 31 también, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Pues al quitar la amargura y quitar el enojo y la ira y las voces, todo eso, nos vamos a ir tranquilos y vamos a vivir tranquilos.
aunque nos hagan enojar y aunque algo nos digan diferente, es algo que debemos aprender. Estaba yo leyendo, cuando estaba también preparando esto, leí una historia que se me hizo muy interesante sobre la ira. Y claro que nosotros buscamos a Dios para que nos ayude a quitarnos la ira, pero esta se me hizo una historia interesante y con ello voy a concluir. Dice que una persona que era muy irascible y muy enojona, con mucha ira, quería curarse y entonces le dijeron que había un sabio allá en la montaña, el cual le podía curar de la ira. Entonces, pues lo guardó para algún momento y un día que estaba muy enojado, muy iracundo, dice que fue a la montaña a buscar al sabio. Y él, cuando llegó con el sabio, le dijo: quiero que me cures de la ira. Y el sabio le dijo: a ver, muéstrame tu ira. Y aquella persona se quedó pensando y dice: es que ahorita no te la puedo mostrar porque ya no vengo enojado. Y entonces el sabio le dijo: es que ¿cómo te voy a curar si no me enseñas la ira? Dice: ve a tu casa y cuando sientas otra vez la ira, vienes. Entonces se fue esa persona. 2, 3 días después, algo le causó otra vez mucho enojo, mucha ira, y fue otra vez a la montaña. Ya cuando llegó cansado y le dijo el sabio: ahora sí, muéstrame tu ira. Y aquella persona le dijo: no, es que ya, pues no tengo ira, vengo muy cansado. Y le dice el sabio: bueno, la próxima vez apúrate, ven corriendo para que me muestres tu ira. Se volvió a ir. Y así, varias ocasiones, iba y venía, y el resultado, cuando llegaba con el sabio, pues llegaba completamente cansado. Y entonces, después de 20 veces o más, el sabio le dice: significa, dice, esto que me estás haciendo de no traer la ira, dice, significa que tú, en el momento en que estás enojado, tú te aprendes de la ira, te la capturas, la tomas. Dice, y ya cuando vienes, dice, el cansancio hace que pierdas ese enojo. Dice, pues ya la recomendación es, ya que nunca más has podido demostrar tu ira, es que cuando te enojes, hagas mucho ejercicio y vas a ver que la ira se te olvida. Es decir, se nos olvida el enojo. Estamos ocupados en otras cosas. Aquella persona estaba ocupada en pensar que iba a ir a la montaña y en lo que iba, pues se le olvidaba y ya, o sea, le había pasado el enojo. Bueno, nosotros tenemos otro recurso en vez de ir a la montaña. Podemos pedir en oración que Dios nos ayude a quitar ese enojo. Que Dios nos bendiga. Señor y Padre nuestro, gracias que nos permites saber que a ti no te agrada, Señor, que estemos enojados, que estemos iracundos, Señor. Que aprendamos a controlar nuestros sentimientos y permitamos que el Espíritu Santo sea el que controle, Señor, nuestras vidas. Guíanos a cada uno de nosotros y permite que así podamos servirte mejor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Para honra y gloria de nuestro Dios cantaremos el himno 187, Refugio tú del pecador. El
tenemos la oración de despedida a cargo de nuestro hermano Raúl Montaño. Y nos despediremos por último con la alabanza número 33, Padre Nuestro. Vamos a hacer nuestra oración final. Señor y Padre nuestro, gracias porque tú bendices a tu pueblo siempre. Siempre está tu ángel protegiéndonos y nos permites, después de haber elevado nuestras peticiones y gratitudes, después de haberte alabado, también, Señor, de haber escuchado tu palabra, te pedimos que tú nos despidas en paz, nos lleves, Señor, nos permitas estar en nuestros hogares, en tanto tú nos permites reunirnos nuevamente, Señor. Sé tú el que sea siempre con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador, quien orando nos enseñó a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.